Irasai. Uy, un momento, espera a ver si puedo mover un poquito estos carteles reivindicativos que ha puesto Mimi por aquí. Es que esta semana se ha leído un libro que tela. Bueno, mejor que te lo explique ella. Pasa para la barra y que suene la música. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 domo. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Izakaya. Hoy con ustedes Mimi Suku y les traigo una pequeña reseña literaria de un libro que seguramente muchísimos de ustedes ya conocen, pero que hasta principios de este año no llegó a mis manos y me pareció muy interesante venir y comentarlo con ustedes aquí con los amigos de Izakaya. Así que hoy voy a estar hablándoles del libro Kim Ji-yoon, nacida en 1982, de la escritora surcoreana Cho Nam-yu, que está traducido al español por Editorial Alfaguara. Creo que hay otras editoriales que ya también lo editan, pero bueno, la que lo trajo fue Editorial Alfaguara y viene muy acorde con el momento y este mes en que nos encontramos y en que estamos celebrando la posición y la postura de mujeres interesantes dentro de la historia asiática, o por lo menos que a nosotros nos han interesado. Diciendo esto, vamos precisamente a meternos ya en el libro, en la escritora, que también me parece un personaje muy interesante. Su vida refleja mucho la situación de muchas mujeres en Corea del Sur actualmente, específicamente en referencia al tema maternidad, al tema trabajo, al tema posición social. Y vamos a hablar un poquito también de lo que ella transmitió a través de este libro y cuáles son nuestras impresiones. Así que bueno, vámonos a ello. La escritora del libro, como les mencioné, es la autora Cho Nam-yu, nacida en Seúl en 1978. Ella realmente estudia sociología en la Universidad de Mujeres de Ewha y durante 10 años es guionista de televisión, que esto es muy importante porque el libro tiene una frescura a la hora de leerlo precisamente porque parecen escenas de una serie o de una película. Si bien no es una escena, no es una serie, el ambiente del libro te permite hacerte esa idea mental. Estuvo trabajando 10 años como guionista de televisión, se casa, queda embarazada, renuncia a su trabajo para cuidar a su hija y luego de 5 años de estar cuidando a su hija, que ya empieza la guardería, tiene la idea de volver al mercado laboral y se encuentra con que el mercado laboral en Corea del Sur y en su área no está por la labor de incorporarla de nuevo, entre otras cosas porque ella es la principal cuidadora de su hija, no porque no estuviera casada, porque está casada, sino porque se espera que sea la madre la que cuide al hijo. Ante esta situación, ella ya se vio muy descorazonada y decide empezar a escribir artículos de revistas, periódicos y estas cosas, y así llega a su primera novela, que se llama Cuando escuchas con atención. La publica en el 2011, seguida por Para Komanechi, que la publica en el 2016. Estas dos novelas tienen muchísima aclamación en la crítica y para los lectores en Corea del Sur, pero yo no he podido conseguir si han sido traducidos a ningún otro idioma que no sea su idioma original. O sea que si sois muy avanzados en el coreano, por favor, haceros con una copia porque aparentemente son bastante buenos libros. Así que ya nos contarán nuestros amigos de Izakaya si alguno ha podido tener acceso a estos libros y decirnos cómo, porque estamos locos por leerlos. Así llegamos al 2018, donde recopila una serie de artículos que ha venido escribiendo precisamente sobre el estado de la mujer y las diferentes situaciones que se están dando en Corea del Sur, y en 2 meses y medio escribe la que se va a convertir en esta obra bestseller de ventas en varios países, en Asia, en Corea destrozó todo, saltó de Asia al occidente, y también yo recuerdo en la época en que salió este libro todo el mundo estaba leyéndolo y todo el mundo lo prestaba. Es Kim Ji-yoon, nacida en 1982, y es el único libro de ella que tengo constancia que se ha traducido
adaptado al idioma español, que no solamente tiene una influencia literaria importante, sino que también dentro de Corea llegó a tener una influencia política muy, muy relevante, ya que hay una serie de leyes que están promulgadas para paliar la discriminación laboral y la discriminación salarial entre mujeres y hombres en Corea del Sur, que se conocen como las leyes de Kim Ji-yoon, basadas en este libro. ¿Pero de qué va el libro? Es una narrativa de la vida del personaje Kim Ji-yoon, nacida en 1982. Yo entiendo que no es una fecha coincidente. Siempre comentamos aquí en el Izakaya cuando hablamos de Corea que los años 80 y los años 90 para Corea fueron muy difíciles porque estaban saliendo de una dictadura militar, el país estaba creándose básicamente, con lo cual el hecho de que nuestra protagonista nazca en este momento también te implica un paso entre lo que fue y lo que se fue desarrollando y lo que esta escritora conoció, porque al final ella ha dicho, no en pocas entrevistas, que este libro es una autobiografía, pero no solamente de su vida, sino la vida de todas las mujeres que la rodean, de sus madres, de su hermana, de sus amigas, de sus vecinas, básicamente es la historia de la mujer en la sociedad coreana en los años 80, 90, 2000, 2010, hasta el 2016, porque para la historia en el año 2016. ¿De qué va el libro? Es la historia de este personaje, Kim Ji-yoon, que en principio es una persona normal, no tiene ningún tipo de características que la hagan especial, que la diferencien de lo demás, no, es una chica normal que nace en el seno de una familia coreana tradicional, madre, padre, es la segunda hija, siendo la primera hija de la familia una mujer, también igual que ella, y teniendo después de ella un hermano menor. Cuestión que no es baladí porque eso va a marcar las dinámicas familiares en una casa en donde la madre tiene que cuidar no solamente de su familia, sino también de su suegra, que en un momento determinado pues establece claramente que lo más importante en esa casa es el nieto varón y que las hijas hay que apañárselas. Hay que tener mucho cuidado porque una cosa que a mí me pasó con este libro es que leyendo estas cosas lo veo desde mi perspectiva occidental, reivindicativa, y tenemos que separarnos y verlo desde la perspectiva de una mujer que creció en una sociedad completamente diferente a nosotros, que además desde muy muy joven le inculcan el hecho de que generalmente las hijas abandonan el hogar de la familia para convertirse en las cuidadoras de los padres del marido. Básicamente que las hijas olvidan a su familia y se convierten en las cuidadoras de los maridos, con lo cual en la familia tener muchas mujeres significa que los mayores, los ancianos se quedaban sin nadie que los cuidase, porque era el trabajo de los hombres cuidar a su familia y traer a su mujer para cuidarlas. Entonces el tener un hijo varón era altamente apreciado en esas sociedades porque el tema de la piedad filial es algo que está engranado en el ADN y en las características de los países asiáticos. Entonces tenemos esta situación donde esta niña nace, donde ya es la segunda hija, donde hay una presión increíble en el personaje de la madre de que no tienen hijos. Voy a intentar no meterme mucho en las situaciones descritas porque vale muchísimo la pena irlas descubriendo, pero que digamos que te plantean que a pesar de estar en el año de 1982 y que eso significaba para muchos países avances muy relevantes respecto a las mujeres, para otros no tanto. Por ejemplo, aquí en España en 1981 fue el año en donde se aprobó la ley del divorcio, que las mujeres se pudieran divorciar. Nos encontramos con esta familia, con una madre que calla y concede, que busca jugar con el sistema, un sistema que está diseñado para oprimirla, para hacerla sentir menos, pero que es lo suficientemente inteligente como para saber que la única manera de sobrevivir es jugar con el sistema. Esa madre juega con un marido que es fruto de la cultura, que si bien no es absolutamente bajo ningún concepto un marido que tú puedas decir abusivo, es un marido desinteresado. La crianza de los hijos recae sobre la mujer, el cuidado de la madre recae sobre la mujer. El único objetivo del marido y del padre de la protagonista es básicamente existir y generar dinero. Cuestión que poco a poco se va viendo y te va diciendo la escritora que no era tan real, que las mujeres, además de ser madres, además de cuidar a la familia, también eran parte de esa ganancia patrimonial de la familia a través de trabajos remunerados mal, reconocidos nunca, pero que sacaran adelante a familias con ello, porque un solo sueldo para una familia de 6 personas, lejos llegas a lo que seas un chaebol, y les digo yo ya que son menos los chaebol que lo que son la población normal en Corea.
Así que nos plantamos en esta historia que empieza de una forma particular porque no nos empieza en el inicio de la vida que acabo de describir, sino en un momento futuro en donde nuestra protagonista empieza a demostrar síntomas de una fatiga existencial del hecho de ser mujer. Y a raíz de lo que creen que es una enfermedad, que ya empieza a hablar como si fuese otra persona, vamos, como si hubiese desarrollado personalidades múltiples, empieza esta historia y nos empieza a contar la vida de este personaje, de Kim Ji-yoon, que entre paréntesis hago el comentario, es el nombre más común que existe en Corea del Sur para mujeres, que tampoco es una coincidencia. Dentro de esta familia y dentro de esta dinámica crece siempre teniendo esta idea de que no es tanto como su hermano menor, siempre teniendo que estar constantemente peleando su voz interior, que en ese momento todavía no está programada para aceptar determinadas circunstancias sociales, porque estamos hablando de una niña, y que la escritora juega muy bien con el hecho de que la voz interior del personaje muchas veces choque con lo que le están diciendo el exterior y la deje compleja, confusa, que no sepa exactamente si ella tiene el error o lo tiene el exterior y preguntándose, bueno, ¿y por qué? Y así se van pasando los años y así vemos cómo esta niña empieza a ir al colegio, empieza a tener más contacto con un ambiente que ya no es tan familiar, sino que ya es más social, en donde se le empiezan a establecer una serie de normas que le empiezan a decir cómo ella tiene que ser, cómo ella se tiene que comportar, cómo ella tiene que aceptar determinadas circunstancias, inclusive aquellas que para ella le está produciendo dolor. En esas andaduras de la vida crece la protagonista y vemos cómo pasa de temas en su colegio con sus profesores, vemos cómo nos muestran a una sociedad extremadamente diferenciadora del valor de la mujer y del valor del hombre, cómo se le imponen una serie de normas y reglas a las mujeres que no solamente no es que no se le impongan a los hombres, es que se justifica, se racionaliza y se valida que a los hombres no se les apliquen. Esto también lo hemos vivido en Occidente. Nada más tenemos que ver, por ejemplo, los códigos de vestimenta entre mujeres y hombres. En este caso lo refleja muy bien la escritora porque te dice claramente que la respuesta a la crítica de por qué nosotras tenemos que estar vestidas de una manera tal, no podemos utilizar esto, tenemos que siempre tener esto y estas medidas, mientras que los otros pueden venir básicamente vestidos como les salga de las narices, le dicen ya, pero es que pobrecitos, ellos están en crecimiento y son más activos y necesitan tener más libertad. Y ya eso te establece cuál es la posición de cada uno de los géneros en la visión de la sociedad coreana que ella describe. De nuevo, esto es desde el punto de vista de esta escritora y así van transcurriendo el tiempo y nuestro personaje se encuentra y se enfrenta con problemas tan graves como el abuso sexual, no porque a ella le suceda, sino porque es algo que a la que está expuesta y a la que también se nos enfrenta a la idea de que la culpa es de ella, también se nos enfrenta a la idea de que si un tío te persigue y te sigue y tienes que pedir ayuda es porque tú seguro que estabas haciendo algo. En el caso de nuestra protagonista, lo único que estaba haciendo era ir a estudiar a una academia que quedaba un poco más lejos de casa porque era la academia que tenía las mejores materias que ella quería estudiar. Así que a medida que se va desarrollando toda esta historia, vamos viendo las interacciones de la protagonista con su entorno y es verdad que la escritora nos permite tener un alivio en el hecho de que voces más experimentadas ayudan a nuestro personaje a no perder completamente el sentido del ser. ¿A qué me refiero? Pues de repente tenemos a un personaje que solamente está puesto allí para decirle una frase y nunca vuelve a aparecer, pero es una frase trascendental. No es culpa tuya o tú no hiciste nada, no es tu culpa. Para evitar que esa constante culpa que se le pone a la mujer por determinadas cuestiones rompa a esta chica que además estaba pasándolo fatal. También nos pone
el otro lado, ¿no? La condescendencia a la mujer de sí, te dejo estar, pero yo hago todo porque tú no puedes hacerlo. Cuando lo dice claramente, yo lo único que quiero es que me dejen hacerlo. Si lo hago bien o mal ya será mi problema, si puedo o no puedo ya será mi problema, pero no me digas estoy para luego hacerlo tú y vanagloriarte tú porque lo hiciste tú porque no me dejaste hacerlo, porque qué caballeroso eres. Y todo este desarrollo se da no solamente en los aspectos más básicos de la vida del personaje, sino también en los aspectos sociales más básicos, en la universidad, en la calle, en la búsqueda de empleo, en todo. Básicamente es que es absolutamente absurdo cómo está permado en todo el desarrollo de la historia de la vida de este personaje y cómo la escritora juega con nosotros, porque todas las críticas sociales que nos está diciendo la escritora las apoya en datos fácticos. Después de cada uno de estos periodos de la vida de la personaje principal y que está discutiendo un punto específico respecto de la situación de la mujer, como puede ser haber nacido mujer en una sociedad donde prefieren los hombres, la influencia de la ley del aborto, esas tasas de natalidad, la influencia de las mujeres amas de casa que trabajan en negro, todo eso viene apoyado por estadísticas oficiales y artículos oficiales a las cuales ella te hace referencia y te dice esto viene de aquí, todos de fuentes oficiales. No está haciendo la crítica por hacer la crítica, te está demostrando una situación que está documentada, pero que por algún motivo es muchísimo más sencillo de digerir si nos las están contando en la historia de la vida de un personaje que si nos enfrentamos a ello directamente. Y entre esas peleas y esos momentos nos permite ver la vida y el desarrollo de la sociedad coreana durante esa época, de una sociedad excesivamente cerrada que poco a poco se va abriendo, pero que realmente no se abre para la mitad de sus ciudadanos. Si te aceptamos que la mujer estudie y que vaya a la universidad siempre y cuando tenga determinadas carreras que son más aceptables, magisterio, pedagogía, secretariado, nada que requiera el entender a la mujer como parte del entramado empresarial. Nos encontramos con este personaje navegando por todas estas situaciones, por todas estas circunstancias, y a la vez nos encontramos con una voz interna que cada vez se va apagando y cada vez va acercándose un poco más a amoldarse a los patrones sociales preestablecidos, y que llega un momento que curiosamente es muy similar al momento en que esta escritora empieza a escribir sus libros, en donde se da cuenta de que algo falla, que es necesario hablar y que es necesario comentar esto y que hay mucha injusticia, pero no sabe cómo transmitirlo, no sabe cómo decirlo porque ha perdido su voz. No quiero ser muy específica porque, como les comento, es un libro que te obliga a romper tus esquemas, intentar verlo desde otros puntos de vista, porque también es cierto que hacia el final del libro esas mismas imposiciones, predisposiciones y programaciones que se le hacen a la mujer, que hace que su voz desaparezca, son las mismas circunstancias y proposiciones que muchas veces también se le imponen a los hombres. Esto no es una justificación de determinadas actitudes, pero sí es cierto que en un momento determinado la escritora dice, oye, espera, porque del otro lado también pasa algo parecido. No solamente son las mujeres las que se enfrentan a una increíble presión social para ser de determinada forma, sino que a los hombres se les impone determinadas características que tienen que cumplir y ellos también tienen una presión que a lo mejor no quieren o no están acostumbrados a tenerlo. Pero eso se ve ya en un desarrollo más acercado a los años 2000. Por eso digo que a la par de que estamos viendo el desarrollo de esta mujer, también estamos viendo el desarrollo de la sociedad surcoreana. Esto no significa que la situación sea muy diferente hoy en día. Significa que hay cambios. ¿Por qué es tan relevante para mí que este libro haya caído en mis manos ahora? Porque este libro está encumbrado dentro de lo que es el movimiento Me Too, el Yo También, y particularmente en Corea se da el movimiento Escape the Corset o Escapa el Corset, en donde una serie de mujeres se rebelaron con los estándares estéticos de la sociedad coreana.
todos sabemos si seguimos un poco todo lo que es Asia, pero específicamente Corea, que hay una cierta estética que se espera y se pretende de las mujeres en Corea del Sur. De hecho, cuando digo estética, literalmente digo que tenemos esta idea, porque así nos hacen pensar, de que todas tienen el mismo patrón, chiquitas, menuditas, con la cara súper bonita, ojos grandes, el pelito todo arreglado, y la realidad es que las mujeres en Corea del Sur vienen como en todas partes del mundo, de todos tamaños, colores y formas. Y este movimiento, que curiosamente nace con la exposición de una fotógrafa que estaba ya cansada de gastarse 1/3 de su sueldo, porque estos son datos oficiales, 1/3 del sueldo de las mujeres en Corea se gastan o van a la empresa cosmética, no solamente a la empresa de cosmética de cremas, sino a la empresa de las cirugías plásticas para intentar alcanzar el canon de belleza que te dicen. Cansada de esto, hace una exposición de mujeres que quieren romper con ese canon, y esa exposición es muy pequeña, es muy limitada, solamente se entra por invitación, pero crea una revolución que hace que inclusive influencers que han hecho de su vida hacer videos de los 10 pasos de Corea, de todas las cremas que tienes que echar antes de dormir y después de dormir, hacen videos ahora rompiendo ese maquillaje, tirando ese maquillaje, negándose a comprar ese maquillaje, cortándose el pelo. Y leyendo un poco sobre este movimiento, resulta que parte de la influencia también está en el hecho de romper con esos patrones femeninos. Entonces es muy curioso que se da como el momento exacto para que salga este libro en donde dice, oigan, pero es que esto es lo que hemos pasado, esto es la sociedad en Corea y este es nuestro pasado, pero ¿qué pasa con nuestro futuro? El final de este libro a mí me dejó bastante trastocada, muy molesta, tengo que admitirlo, sobre todo porque es demasiado real y básicamente es un sí pero no. Sí hacia adentro pero no hacia afuera. Sin querer meterme en la historia, en un momento determinado nuestra protagonista sufre la necesidad quizás corporal, mental, emocional y espiritual de comunicarse, de recobrar esa voz que había perdido a través del tiempo, y lo hace de una manera que obviamente preocupa a su entorno. Y al final la escritora nos dice que realmente lo que estábamos leyendo es la historia de este personaje dicha por su psicólogo. Y nos traslada entonces a la visión del psicólogo. Y aquí sí me voy a meter un poquillo porque es una visión de los tiempos que vivimos. Es una visión de te reconozco, pero está tan metido dentro de mi ADN cultural y social determinadas actitudes que aunque yo no lo quiera y aunque yo reconozco el problema, soy parte del problema. Obviamente, da para reflexionar, da para cambiar la perspectiva. A mí me dio un bofetón, terminé muy molesta. Luego me senté y lo pensé y lo reconsideré y a mí cualquier libro que me haga hacer eso me merece muchísimo la pena. El libro fue tan grande para Asia y para Corea del Sur que en el 2019 hacen una película surcoreana llamada Kim Ye-young, nacida en 1982, que está protagonizada por Yoon Yumi y Won-yo. Won-yo, los que estamos en las que están en este mundo y los que están en este mundo lo van a reconocer rápidamente el nombre, y si no les digo yo que es el actor que hace el personaje principal de Goblin. Y Yoon Yumi también es una actriz muy famosa. Creo que de los más famosos K-dramas que ella tiene está Discovery of Love, también está I Wanna Romance o ¿Qué será será? Y ellos dos ya habían trabajado juntos antes en Tren a Busan, con lo cual si vieron Tren a Busan saben quién es ella y quién es él. Yo no he tenido oportunidad todavía de ver la película, pero bueno, tuvo en su momento bastante repercusión porque es darle vida a este personaje maravilloso que crea esta escritora. Permite ver el desarrollo de la sociedad y lo que han tenido que enfrentar las mujeres surcoreanas, y a través de ellas también vernos un poco reflejados, porque al final las situaciones son iguales para todas. Con ese pensamiento los dejo, que al final todos somos iguales y que todas las sociedades tenemos que mejorar muchísimo la manera como nos tratamos los unos a los otros. Aparte de eso, pues decirles que muchísimas gracias por acompañarme, que espero que les guste esta pequeña reseña de este libro, que si lo leéis
decírnoslo, y si les gusta este tipo de cosas y cualquier otro de nuestros contenidos, pues mira, lo único que tienes que hacer es darle al botoncito de suscribir en la plataforma que quieran de podcast. Si les gusta, también déjenos una reseña, que a nosotros nos encanta leerlas. Además, así nos ayudan a darle vidilla, que los algoritmos son lo que son. Y si queréis hablar con nosotras, pues estamos en Twitter, Historias de un Izakaya, @izakayapodcast. También tenemos nuestra página en Instagram, que es Historias de un Izakaya. Estamos también en Mastodon, @izakayapodcast, @mastodon.social. Como siempre, todo esto también lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Escucharnos en nuestro canal de YouTube, Historias de una Izakaya. Y si no te gusta absolutamente nada de ninguna de estas plataformas, redes sociales, estás muy hasta las narices de todo eso, tenemos nuestro correo electrónico, historiasdeunizakaya@gmail.com. Y si eres de los que les gusta la interacción directa con la gente, pues nada más pásate por nuestro Discord, que es Historias de un Izakaya, todo muy facilito. Por lo demás, pues espero que les haya gustado, que disfrutéis mucho del libro si lo deciden tomar en cuenta, y nos vemos en la próxima. Bye bye. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 domo. Arigato. Hey, 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 hey. Domo.